Les presentamos el mensaje central, la predicación desde el púlpito de la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Bueno, damos gracias a Dios por esta mañana, donde hemos podido exaltar su nombre y en un día tan emotivo como hoy, 31 de diciembre, como decía hace un momento, el día número 365, un día donde las emociones están allí a flor de piel, pensamos en todos los sucesos del año y si seguimos hablando podemos llorar aquí, así que mejor no digo más nada, lo voy a dejar nada más allí para que ustedes mediten y sigan reflexionando en estas últimas horas de este 2022, que como saben no ha sido fácil para ninguno. Todos hemos tenido nuestras luchas, nuestras dificultades, pero sin duda, hermanos, Dios ha estado presente. Esa frase para mí es un lema en este año. Dios ha estado presente. Y en el texto que vamos a estar meditando en este día, vamos a estar reflexionando un poco sobre precisamente cómo Dios ha estado presente en la vida de sus hijos en cada momento. Lo único es que es necesario que nosotros tengamos ojos y oídos sensibles a la acción de Dios. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Ojos y oídos sensibles a la acción de Dios. Cuando me refiero a esto, o lo que quiere decir el título, tiene que ver con esa disposición de estar atentos y alertas a lo que Dios está haciendo en nosotros y en lo que está haciendo alrededor. Eso es una razón o es motivo de crecimiento para nuestra fe. Les decía en el mensaje anterior, recuerden que ya este pasaje lo meditamos, pero en un punto que está allí en el versículo 15, cuando Jesús les dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Esa primera exhortación que Jesús hace a los discípulos ya la abordamos en el mensaje anterior y quedé con ustedes pendientes de abordar el segundo punto, que es otra exhortación que Jesús hace a sus discípulos, quienes estaban en alguna manera distraídos y quizás sus oídos y sus ojos no estaban tan sensibles a lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Y ya vamos a ver por qué. Y Jesús precisamente les exhorta ahora en este otro punto a que ellos pudieran estar atentos, alertas a lo que Él está haciendo entre ellos. El olvidar o el no tener en cuenta lo que Dios está haciendo entre nosotros no ayuda a que nuestra fe se fortalezca. Por el contrario, si estamos atentos y alertas a lo que está sucediendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo, y por eso digo y doy gloria a Dios porque no ha sido coincidencia que este mensaje haya tocado meditarlo en el día de hoy, porque como decía hace un momento, es un día donde precisamente podemos sentarnos a ver para atrás y contar cuántas cosas ha hecho el Señor entre nosotros. Como les decía el Señor allí, cuando partí los 5 panes entre ustedes, entre 5,000, ¿cuántas cestas quedaron de los pedazos que recogisteis? Esas preguntas que el Señor le hace a los discípulos son preguntas retóricas que los llevan a ellos a reflexionar y a meditar sobre el poder que Dios ha estado operando en ellos y alrededor de ellos. No se olviden de lo que yo he hecho entre ustedes. Y por eso en este día número 365, mirar hacia atrás es recordar y tener allí bien apuntadito lo que Dios ha hecho entre nosotros y con nosotros para su gloria y para su honra. Entonces, en ese orden de ideas o en ese tema vamos a estar meditando en este pasaje. Tenga allí Marcos capítulo 8, versículos del 14 al 21, donde vamos a estar nosotros meditando. Vamos a leerlo una vez más. Yo sé que lo hemos leído ya con esta que vamos a leer 3 veces. Dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ya esto lo meditamos la vez pasada, que por supuesto dejamos claro que esta exhortación, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, no tiene nada que ver con el hecho de que los discípulos manifestaron que no habían traído pan. Ya ustedes saben a qué se refiere esta exhortación: guardaos de la levadura de los fariseos.
Luego dice el versículo 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, que nos está diciendo esto, de que nos guardemos de la levadura de los fariseos, decían ellos. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Miremos atrás, hermano. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12, Señor. Y cuando los 7 panes entre 4,000, recientemente que los partí, porque ese pasaje que estamos leyendo ahorita, apenas ha pasado poco tiempo desde que el Señor partió el pan entre 4,000. Les pregunta él a ellos, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos entre esos 4,000 recogisteis? Y ellos dijeron 7, Señor. Wow, sí es verdad, Señor. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿No se han dado cuenta quién está entre ustedes? Bien, para ir teniendo la secuencia de los eventos, recuerden que en los versículos previos a este capítulo 14, versículos del 11 al 13, en el episodio anterior, nosotros pudimos ver allí a los fariseos acercándose a Jesús para tentarlo, para tratar de buscar una señal de él. Por supuesto, vemos en el pasaje que Jesús se niega a responder a esta demanda de los fariseos y los deja así. Jesús y sus discípulos entonces se trasladan a otro lugar. Y es allí en ese otro lugar donde los discípulos se dan cuenta de lo que, no trajimos pan, pues. Y en esa oportunidad, cuando los discípulos se dan cuenta de que no han traído pan, toma el Señor el momento para dar la primera exhortación. Guárdense de la levadura de los fariseos. A propósito del encuentro que había tenido con ellos momentos antes. Los fariseos se habían acercado a los discípulos, a Jesús, y Jesús aprovecha la oportunidad para decirle, tengan cuidado con las enseñanzas y la hipocresía de estos. Y es la ocasión para Jesús enseñarles a ellos la importancia de estar atentos a las influencias que podemos tener de los que nos rodean. Yo meditaba y meditábamos juntos la vez pasada sobre este asunto. Ahora bien, leyendo el pasaje, nosotros vemos ahora que los discípulos comienzan a discutir entre ellos sobre el asunto del pan. Y es aquí donde se da la segunda exhortación que Jesús va a dar a ellos, que ahora sí tiene que ver con la discusión que están teniendo. Jesús se da cuenta, como pueden ver allí, en el versículo 16, que ellos estaban discutiendo por el asunto del pan. Y es la oportunidad para comenzar a trabajar con ellos un tema que para Jesús es muy importante. No cabe dudas, hermanos, y por eso es importante que nosotros meditemos en esto, porque la palabra se aplica para nosotros. No cabe dudas que Jesús exhorta a sus discípulos, pero ahora con la intención de hacerlos reflexionar en su fe. Todas estas preguntas que Jesús les hace a ellos allí, en ese momento, cuando les pregunta o los lleva a recordar los eventos que habían sucedido y cómo Él obró en la multiplicación de los panes, son preguntas que los llevan a reflexionar en la fe que ellos tienen. Los discípulos, como se pueden fijar, han mostrado una actitud un tanto distraída o olvidadiza. ¿Sí? ¿No les parece? Porque si recientemente el Señor ha estado obrando entre ellos de manera milagrosa con un tema que tiene que ver con la alimentación, ¿cómo es que ellos se van a preguntar si tenemos pan o no y si hace falta pan o no hace falta pan? Sabiendo que Dios había hecho una cosa como lo que hizo recientemente, la respuesta inmediata a una persona que está alerta a lo que el Señor está haciendo, ¿cuál sería? Estamos entre alguien que podrá resolver este asunto. Ahora, antes de responder a la pregunta, ¿cómo los discípulos han estado cultivando su fe, desarrollando su fe? Me gustaría que podamos preguntarnos, hermanos, en este día de hoy, un tema tan básico, pero a veces tan complicado para el creyente. ¿Qué es la fe? Preguntémonos, ¿qué es la fe? Una palabrita que escuchamos
desde los primeros momentos que estamos en el cristianismo o que comenzamos a dar nuestros pasos en el cristianismo. Fe, una palabra compuesta de 2 letras, pero con un gran significado. Les pregunto y quiero que meditemos en el concepto y en lo que entendemos de fe, porque lo que entendamos de fe va a determinar nuestra vida como creyentes. Lo que entendamos de fe va a determinar lo que somos como creyentes en nuestro andar. Algunos creyentes, pregunto qué es la fe, porque algunos creyentes tienden a sentir o a pensar que la fe es como especie de una fuerza mágica. El que tenga más o logre tener más de esa fuerza mágica podrá tener una vida próspera, un cuerpo sano, una vida placentera. Mientras más de esa especie de fuerza mágica se tenga, mucho mejor voy a vivir en cuanto a prosperidad, en cuanto a un cuerpo sano o en cuanto a una vida placentera. Por supuesto que si nos vamos a la Biblia y a los eventos que ocurren desde el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que esa no es la fe de la que nos habla la Escritura. Ya vamos a ver por qué. Quizás si usted tiene ese concepto se va a fijar. La Biblia nos da un concepto que también nos deja preguntas, pero que nos da luces y nos deja claro el asunto. ¿Dónde cree usted que está ese concepto donde la Biblia define así, la fe es tal cosa? Hebreos 11.1, busque Hebreos 11.1 para descartar esa idea de que la fe sea algo como una especie de fuerza mágica o que mientras más yo crea que las cosas van a ser más prósperas, voy a tener un cuerpo más sano, una vida más placentera. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, Hebreos 11.1, y vaya capítulo, hermano, ese capítulo es tremendo, yo lo invito a que ustedes lo puedan leer completo en su casa. Es largo, pero léalo en casa. Pero el capítulo comienza definiendo la fe, pues va a mencionar en todo el resto de los capítulos a una serie de personajes que ustedes y yo conocemos de la Biblia, los cuales fueron descritos como hombres de fe. De hecho, el capítulo 11 de Hebreo se le titula o se le apoda o se le ha dado el nombre de el Museo de los Héroes de la Fe. Es como usted entrar a un museo y ver, aquí está Abraham, aquí está Rahab, aquí está Sansón, y ve a todos esos hombres de fe. Hombres de fe. Vamos a ver si es que esa fe de ellos era esa fuerza mágica y ninguno de ellos sufrió, ni se enfermó, ni murió trágicamente. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y añade, la convicción de lo que no se ve. Convicción y certeza pudiéramos definirlo como prácticamente sinónimos, uno y el otro. Pero en la primera oración dice, la certeza de lo que se espera. Por supuesto, cosas que no vemos. La convicción de lo que no se ve. Les decía que en el capítulo 11, nosotros cuando lo leemos, vemos allí una serie de personajes que conocemos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ahora, lo interesante de este capítulo, amados hermanos, amada iglesia, que está aquí entre nosotros hoy, es que el autor de Hebreos menciona en este capítulo a gente que prosperó. Cuando hablamos de prosperar, nos referimos quizás al asunto material, al asunto de salud, etcétera. Estas cosas que uno pudiera entender como prosperidad. En ese capítulo usted va a ver gente que prosperó, pero también va a haber gente que sufrió. ¿Y qué es lo interesante de estos nombres y de estos personajes? Que el autor describe a todos estos como hombres y mujeres de fe. Vean esto, hermanos. O sea que la fe no tiene nada que ver con que si mientras más fe tenga, menos problemas voy a tener. Vamos a leer un pequeño fragmento del capítulo 11 de Hebreos, versículo 32.
Después de que ya ha mencionado una serie de personajes, el autor dice, versículo 32 en Hebreos, ¿y qué más digo? O sea, ha dicho tanto, pero todavía hay mucho por decir. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barat. Ustedes conocen a esos personajes, ¿no? Son jueces. De Sansón, de Jefté, de David, el rey, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cosas buenas, vean, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Vean las maravillas que pudieron ver estos hombres. Cosas buenas. Pero, ese más equivale a pero, adversativo a lo que ya viene diciendo. Pero otros que también tenían fe fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros que también tenían fe experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Hermanos, subrayemos esas cosas. Fueron apedreados, que también tenían fe, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, también tenían fe. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, también tenían fe. Angustiados, también tenían fe. Maltratados, también tenían fe. De los cuales el mundo no era digno. El mundo no los merecía a ellos. O sea, les da una categoría de superioridad, en este caso, a estos hombres y mujeres. Errando por los desiertos, también tenían fe. Por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero lo interesante del capítulo es que tanto estos como los que ya venía mencionando, ambos tenían fe. ¿Y qué pasó allí, pues? O sea, la fe, hermanos, no va a determinar las circunstancias que podamos vivir. Por supuesto que la fe es determinante o es clave para sustentarnos en medio de esas situaciones, en medio de esas adversidades. Si la fe no es eso que algunos creen, entonces, ¿qué es la fe? Hermano, podemos definir la fe como un compromiso. Y ya usted, si aplica este concepto a lo que describe Hebreos de estos hombres y mujeres en el capítulo 11, usted lo va a entender y usted va a vivir más tranquilo. Y yo vamos a vivir más tranquilo. ¿Qué es la fe? La fe bíblica, la fe que nos demanda el Señor. Un compromiso constante de creer en Dios a pesar de todo. Y un compromiso constante de aferrarse a Él, pase lo que pase. Estos hombres que murieron a filo de espada, que andaban de acá para allá, los prendían como fogatas o antorchas en el Imperio Romano después de la muerte de Cristo y de su resurrección. Estos hombres se mantuvieron firmes y a pesar del horror que estaban viviendo, ellos se aferraron a Dios y mantuvieron su compromiso con Él. Jesús estaba interesado en que este fuera el tipo de fe que sus discípulos tuvieran en Él. Por eso Él se voltea y los ve discutiendo por un asunto que, ¿por qué discuten por eso? Ustedes teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis lo que he hecho entre ustedes? Hermano, eso vale para nosotros también. Hoy, 31 de diciembre. Usted podrá hacer una lista de las adversidades y situaciones que ha podido vivir en este año. Como podrá hacer también una lista de las cosas maravillosas. Y eso es lo más importante. Haga una lista de eso también. Eso va a sustentar, eso va a alimentar su fe. No seamos olvidadizos. No seamos distraídos en lo que el Señor hace en nosotros y alrededor. Le decía la vez pasada, cuando hablábamos de la primera exhortación, que ¿en qué ponemos nuestros ojos? ¿En qué ponemos nuestros oídos? Solamente en las cosas que no están bien, solamente en las cosas que
no van bien. Es bueno que pongamos atención mucho más a lo que está sucediendo, lo bueno que Dios está haciendo en mí, en el hermano, en la iglesia, en la congregación, porque hermanos, cuando yo leo este pasaje de Hebreo, como hombre, como ser humano, yo les puedo confesar que soy de los que las cosas, desde el punto de vista emocional, soy muy débil. Yo soy muy débil. Ustedes podrán ver en mí una persona que quizás a lo mejor se para a dirigir allí esos cantos y a lo mejor creen que yo no estoy temblando. No, yo soy muy temeroso. Pero yo sé que Él me ha dado una nueva identidad y es que yo recuerdo, bueno, el Señor es el que está en mí, no es mi fuerza, es la fuerza del Señor. Bien, cuando yo paso por adversidades, yo también sufro. Me angustio. Nos angustiamos. Pero entonces cuando yo leo estos pasajes de la Escritura, el capítulo 11 de Hebreos, por ejemplo, entonces yo me siento paz y tranquilidad. Porque, ¿qué es lo que genera la angustia, la preocupación, la debilidad en nosotros? El quizás pensar que estamos solos y que Dios no está de nuestro lado. Ese es un asunto que nos puede aterrar y nos aterra. Bien, pero cuando yo veo a la Biblia y veo a estos hombres, David, Sansón, toda esta gente que pasó por tantas adversidades, yo digo, wow, Señor, si ellos lo vivieron, ¿quién soy yo para que no experimente una cosa difícil? ¿Que la quiera? No, por supuesto que yo no quiero pasar por ninguna adversidad y ninguno de nosotros queremos pasar por adversidades. Queremos un 2023 donde todo sea cosas buenas, es lo que deseamos, ¿eh? Y oramos por eso, Señor, que este 2023 sea un año de bendición. Y así va a ser, hermano, así lo va a ser, porque lo que Dios determina para sus hijos siempre va a ser lo mejor. Por más difícil que podamos ver que sea o que aparente ser. Bien, el trato del hermano, las situaciones en la iglesia, Dios está al tanto y está presente en medio de todo. Entonces, como les decía, yo leo esto y yo me animo. Digo, gracias, Señor, porque yo sé que así como ellos mantuvieron esa confianza, se aferraron a ti a pesar de ser prendidos en fuego allí delante de todos, usted me puede dar las fuerzas a mí para también permanecer aferrado a ti a pesar de lo que esté pasando o de lo que me estén haciendo, porque también puede ser eso, cosas que le hacen a uno que uno dice, wow, me quiero ir. Sí, y no, en este último día vamos a ser sinceros, sí. Sí, eso es así. Entonces, pero cuando eso sea así, pensemos en estos hombres, en estas mujeres. Y que el Señor sea quien haga justicia y encamine todas las cosas como Él quiere. Porque hermanos, vean, una cosa que hemos dicho siempre, y me gusta usar el término, en esta esquina, hablando del ring de boxeo, ¿no? En esta esquina está la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Y cuántas situaciones hemos vivido en tantos años, 31 años. Pero en esta esquina Dios siempre ha estado presente con nosotros y nos ha ayudado, nos ha sustentado, nos ha llenado de gozo. A mí me alegra escuchar a la hermana Magda este año, es una de las personas que tengo en mi mente, no es que no lo tenga ustedes, sino tengo a mi hermana Magda en mente, porque la hermana cuando tiene oportunidad para dar una acción de gracia en este año, sobre todo en estos últimos meses, la noto como una persona que está en otro nivel. Ella lo dice. Ella ha pasado por adversidades, por situaciones, pero ella dice, hermanos, para mí estos 2 últimos años han sido años donde yo he conocido a Dios. Y gloria a Dios por eso, hermano. Eso me llena de gozo, nos llena de gozo. Estos 2 últimos años, dice la hermana, han sido años donde yo me he acercado más a Dios y lo que ella dice, usa la expresión, lo que no aprendí en todos esos 9 años, no, hermano, 9 años, 11 años atrás, lo he aprendido en 2 años. Pero ¿qué ha pasado? La hermana ha adquirido un compromiso con el Señor, Se ha aferrado al Señor y yo veo a la hermana en esa actitud y creo que la hermana está en la actitud que Dios quiere que tengamos nosotros. Y todos meditemos en eso, ¿sí? La hermana
si quizás en este momento ella estuviera allí con los discípulos y dicen, no trajimos pan, ella sería la que diría, ¿cómo que no tenemos pan? El Señor acaba de hacer un milagro hace rato. Él lo va a resolver. Ella se levantaría y diría eso. Dios la bendiga, mi hermano. Ok. ¿Cómo han estado los discípulos alimentando su fe? Recuerden que los discípulos han estado con el Señor ejerciendo un ministerio que apenas está comenzando. Ellos están en un contexto donde apenas el ministerio está comenzando, el ministerio de Jesús. Se encuentran en Galilea, el ministerio comenzó allí y luego se van a trasladar hacia Judea, que es donde va a terminar Jesús siendo crucificado. Entonces, en ese proceso, en ese inicio del ministerio, ellos han estado observando a Jesús, han estado viendo al Señor obrar y todo esto. ¿Cómo han estado ellos entonces alimentando su fe? Cuando Jesús los ve discutir, les hace una serie de preguntas para llevarlos a reflexionar sobre su fe, sobre esa fe que ellos están cultivando. Pero recuerden, esta clase de fe, no la fe mágica, que creemos que si la tenemos no va a pasar nada malo. Es la fe que si pasa algo malo, Dios, yo sé que está conmigo. Esa es la fe. Ahora la pregunta clave, hermano. En cuanto a la fe, es algo personal. No mire hacia atrás, no mire hacia adelante, no mire hacia el lado. ¿Cómo está su nivel de compromiso? Entendiendo el concepto de fe. Compromiso y relación con Dios. ¿Cómo está ese nivel de compromiso y relación con Dios? Cuando hablamos de compromiso no nos referimos al asunto del servicio, porque a veces hablamos de servicio. Claro, el servicio es una señal de compromiso, pero yo estoy hablando es de mi relación con Dios. Porque puede ser que una persona esté haciendo mucho en la iglesia y sea el que primero llega, el que limpia, el que barre, y a lo mejor no tiene se ha olvidado de su Señor. Eso puede ser una excepción. Pero estamos hablando de la relación con el Señor. ¿Cómo estamos? Si usted estuviera allí con los discípulos, póngase al lado de ellos, medite en torno a su fe, su confianza en el Señor. ¿Será que la queja, el pesimismo, la amargura, el desánimo, que a todos nos llega en algún momento, siguen teniendo mucha presencia en nuestra vida? Puede ser que sí, pero siempre hay oportunidad para saltar hacia el otro lado. En cuanto a la acción de Dios, lo que Dios ha estado haciendo o hizo en este 2022, hemos sido capaces de ver lo que Él ha hecho en nosotros, en ti, en el de al lado, o hemos estado distraídos. Les decía en el mensaje pasado un dicho que escuché, estamos en el cachito de la luna. ¿Será? Ya, y no nos fijamos de lo bueno que Dios está haciendo. ¿Cómo estamos con eso? Hacer una lista de las cosas que Dios ha hecho en mí, en mi hermano, en la iglesia, es una buena estrategia para alimentar nuestra fe, para alimentar ese compromiso, esa relación con el Señor. Ahora, hemos sido sensibles a su voz. Cuando hablo de sensibilidad me refiero al hecho de escucharlo. No audiblemente. Nosotros podemos escuchar al Señor a través de un canto, una predicación, usted leyendo la palabra. ¿Ha sido sensible nuestra voz? Y si le hemos escuchado, o sea, sabemos que nos está diciendo algo, ¿lo hemos puesto en práctica? Todos quizás en alguna manera hemos fallado en esto. Quizás hemos endurecido nuestro corazón, porque a veces sabemos que Dios nos está diciendo algo. Y lo meditamos esta mañana en el capítulo que nos llevaba la hermana Rosa Mari. Dios nos dice una cosa y ya sabemos que nos lo dijo, lo escuchamos, pero nosotros manifestamos rebeldía. Digo, no, Señor, por aquí. Creemos que la opción nuestra es la mejor. Eso quizás nos ha pasado. A mí me pasó. Pero si nos ha pasado, hermanos, lo bueno de todo es que Dios nos da la oportunidad de mirarlo a Él y decir, Señor, lo tuyo es lo mejor. Perdóname, me fui por allá. No era eso. Lo tuyo es lo mejor. Tu voluntad es mejor. Hermanos,
en cuanto a este proceso de lo que es escuchar la voz de Dios y nuestra relación con Dios, esto es similar al proceso de la comunicación. Usted ha escuchado hablar del proceso de la comunicación. Quizás si hay docentes de castellano y literatura acá, o si usted se acuerda cuando estaba en el liceo, cuando le enseñaron el proceso de la comunicación, ¿se acuerdan? Emisor, un canal, un receptor, pero falta algo allí. Un mensaje, ¿qué más? Algo al código, pero hay algo que se interpone entre el emisor y el receptor. ¿Ah? ¿Cómo le llamábamos a eso? Emisor, receptor, canal, código. Ustedes lo dijeron. Ruido, pero ¿cómo se englobaba todo eso? ¿Qué palabra se le daba? Distracciones. ¿Cómo se engloba todo eso en una palabra que se colocaba en ese gráfico? Yo me acuerdo del gráfico. Emisor, receptor, el canal, el código. Barreras. Las barreras, hermanos. Las barreras de la comunicación. Entre la comunicación que Dios como emisor y yo como receptor tengo, hay un canal, que ya sabemos cuál es el canal, la oración, hay un código, hay un mensaje, gloria a Dios, pero ¿sabe qué, hermano? Hay barreras. Hay barreras que van a impedir que ese mensaje y que eso que Él está haciendo en mí, eso que Él quiere hacer en mí, que como lo dice el apóstol Pablo, Él es un labrador que está labrando en nosotros, no se haga. Esas barreras de esa comunicación entre Dios y nosotros, barreras espirituales, barreras emocionales. Dice el apóstol Pablo que alrededor el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice además que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. De manera que hay barreras, hay entes espirituales que van a impedir que el proceso de comunicación entre Dios y yo, y cuando hablo de comunicación me refiero a esa relación entre Dios y yo, no se dé como Dios quiere que sea. Y les digo una cosa, barreras espirituales, pero también hay barreras físicas, ya sea en mí o ya sea en el que está a mi lado. Por eso en el mensaje pasado hablábamos en uno de los puntos de cuánto yo me dejo influenciar por lo que están alrededor, cuánto influye en mí de manera negativa los que me rodean. Y eso puede ser una barrera en la relación que yo tengo con Dios. ¿Pero qué? Si yo me doy cuenta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cuidar de que esa barrera no se siga interponiendo entre lo que Dios quiere hacer en mí y sea yo un distraído y que cuando llegue un momento de adversidad no recuerde o no sea capaz de recordar lo que Dios puede hacer en nuestra vida y quiere hacer en nuestras vidas. Barreras emocionales. Nosotros mismos debemos ser sinceros con el Señor. ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Cuáles son nuestros miedos? No tenemos por qué ocultarle al Señor que le tengo miedo a X cosa o que temo hacer X cosa. Cuando el Señor llamó a Moisés y le dijo, anda a Faraón, Moisés no tuvo miedo de decirle, Señor, pero yo no puedo hablar. Y le dijo, cuando leemos los salmos, nosotros vemos a un David, a un salmista allí, abriéndose delante del Señor y manifestándole todas sus debilidades. Ahora bien, a partir de este pasaje, mis hermanos, para ir cerrando, ¿cuál es la invitación que el Señor hizo a mi corazón leyendo este pasaje que me gustaría compartir con ustedes? Y es la siguiente, como una manera de alimentar y cultivar siempre nuestra fe. Hagamos lo posible por cultivar una visión y un oído sensible para ver y escuchar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Desarrollemos eso, mis hermanos. Hagamos lo posible. Habrá barreras, habrá entes que van a impedir que yo pueda tener una vida en paz, que yo pueda tener una relación con Dios que me permita
experimentar la seguridad y la confianza que significa vivir en el cristianismo. Pero yo debo decírselo al Señor. Y yo trabajar en eso. Señor, quiero estar atento a lo que tú me dices en tu palabra. Quiero estar alerta, atento, con mis ojos a ver lo que usted está haciendo. Y tener cuidado de que los ojos se le vayan solamente a las cosas que no están bien. Hemos sido capaces, hermanos, de reconocer lo que Dios ha estado haciendo en nosotros, a nuestro alrededor. Evitemos una actitud distraída o pesimista que afecte nuestro compromiso y nuestra relación con el Señor. En este 2023, que sea un año donde yo pueda estar seguro, primeramente, que Él está presente. Que yo pueda estar seguro que al momento de la adversidad, aun cuando oramos, Señor, que este año sea un año de muchas bendiciones. Por supuesto que nosotros no le decimos, Señor, y que venga por ahí una prueba donde, bueno, yo pueda demostrar que yo soy un buen guerrero. No le decimos al Señor. Nosotros no queremos nada. De hecho, en estos días vi por ahí un meme que había una persona en un barco huyendo. Y decía, yo huyendo para que el Señor no me tome como una de sus mejores guerreras este año. Y ya estaba la barca yendo, así como que, no me agarres a mí, agarra a otro. Pero sí, ciertamente, hermanos, sinceramente no queremos pasar por momentos difíciles. Y eso es así, no lo queremos, pero la hermana Sonia decía hace un rato en el devocional, Señor, pero entonces ella entendió, bueno, entonces le voy a pedir al Señor que me dé las fuerzas y la determinación para poder pasar por esto. Esa es la oración. Cuando llegue ese momento, bueno, Señor, dame las fuerzas y la determinación para pasar por este momento de aflicción, de debilidad, de situaciones que no queremos. Y, por supuesto, el resultado va a ser mayor. ¿Sabe por qué? Porque cuando pasamos por esos momentos que no queremos, pero que al final aceptamos, porque sabemos que es la voluntad de Dios, al término de ello, ¿quién sale beneficiado? Nosotros salimos beneficiados. Nuestra fe se fortalece. Conocemos más a Dios. Les refería el caso a nuestra hermana Magda y la hermana Ismenia, que también hizo una acción de gracia en relación a ese mismo sentir. Conocemos más a Dios. Y siempre refiero el caso de Job. Cuando Job terminó o vio que el proceso ya había terminado, las palabras de Job son clave. Señor, de oídas te había oído. O sea, yo había escuchado y creía que te conocía. Pero ahora, después de todo esto que he vivido, mis ojos te ven. Esas palabras son maravillosas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque eres maravilloso. Y en este día te alabamos, te exaltamos. Perdónanos, mi Señor. Perdona nuestra infidelidad. Perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestras debilidades. Perdona, Padre Santo, los momentos en los que dudamos. Ayúdanos, mi Señor, a que podamos seguir creciendo en nuestra relación contigo. Gracias porque sin duda usted ha estado presente en nuestras vidas en este 2022. Te damos gracias porque usted nos ha bendecido y a pesar de las dificultades nosotros sabemos que ellas nos han llevado a otro nivel de relación y de compromiso contigo. Susténtanos, mi Señor, ayúdanos en este 2023 y que una vez más usted sea glorificado en cada día de estos meses que están por delante. En cada día de este año que está por entrar dentro de pocas horas, mi Señor. Te alabamos. Sigue cubriéndonos a todos con un muro alrededor que impida que las cosas que no han sido determinadas por ti lleguen a nosotros, sino que solo aquello que está determinado y que nos ayudes a que no tomemos decisiones que nos desvíen de tu propósito, que nos ayudes a que no tomemos decisiones que terminen acarreando malas consecuencias para nosotros, Padre Santo. Te lo rogamos, mi Señor. Dependemos de ti, Padre Santo. Somos tus hijos. Manténnos allí en tu mano, en la palma de tu mano, mi Señor. Y hálanos hacia ti cuando veas que nos estamos yendo hacia el lado que no es correcto. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios por su palabra. Es un inmenso placer que usted haya sido parte de nuestra amada audiencia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Puede seguir nuestro contenido a través de Facebook y YouTube como Iglesia Bautista Central de Cumaná. Estamos ubicados en la Avenida Las Industrias, frente a la urbanización Fe y Alegría, cruce con Los Roques. Te esperamos. Dios te bendiga.